por la Ciudad de Buenos Aires y también es secretario gremial de ADEMIS. Jorge, buen día. Alberto Hirsch te saluda aquí en Mejor Tarde que Nunca en Sónica Más. Buen día, ¿cómo estás vos? Bueno, muy bien. Jorge, bueno, contame, ¿cómo es esta propuesta? El otro día tuvieron un plenario donde presentaron las candidaturas. Bueno, ¿qué es lo que hay que cambiarle según la izquierda y según tu punto de vista a la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, mira, nosotros efectivamente hicimos la semana pasada una conferencia de prensa donde se hizo la presentación de las candidaturas del Frente de Izquierda Unidad de la lista encabezada por Miriam Bregman y Nicolás del Caño, y en la que en esa lista también voy como precandidato a jefe de gobierno. Hmm. Mira, más allá de lo puntual de la ciudad que podemos hacer una enumeración de cuestiones urgentes, nosotros entendemos que hay que tener una visión un poco más general, porque muchas de las cuestiones, digamos, que pasan en la ciudad también están enmarcadas en definiciones y decisiones que se toman a nivel nacional, ¿sí? Entonces, este es el primer punto, ¿no? Una propuesta, en todo caso, que combine estas dos partes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Mira, en la ciudad de Buenos Aires Hmm. nosotros venimos con una experiencia, sobre todo, en el caso mío, en el ámbito educativo, una experiencia donde fuimos viendo y fuimos denunciando de manera permanente lo que es la política del macrismo con lo que entendemos son los principales derechos sociales de la población, el caso de la educación, el caso de la salud, donde objetivamente lo primero que podemos denunciar es que hubo una baja constante del presupuesto, tanto para salud como para educación. Este es un problema que nos parece importante, sobre todo si después analizamos qué se hace con el dinero que sí están en las partidas. Eh, la situación de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, del sistema educativo, es de permanente vaciamiento, es de denunciar absolutamente, digamos, todas las limitaciones y la precarización en las condiciones de trabajo, lo mismo en el tema de la salud. Y un tercer elemento que es preocupante en el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero que, insisto, tiene su correlato a nivel nacional, Hmm. es el tema de la vivienda para los trabajadores, para las trabajadoras, para aquellos que ganamos un salario que está fuertemente impactado, digamos, por el proceso inflacionario y donde hemos llegado, digamos, a tener aumentos del 100%, ¿sí? Sin posibilidad incluso de acceder, ¿no? Al alquiler de viviendas en una ciudad donde hay aproximadamente 200.000 viviendas ociosas, ¿sí? Entonces nosotros creemos que este es un tercer problema que desde el Frente de Izquierda Unidad, de Izquierda Socialista, tenemos que abordar, digamos, en las discusiones de manera inmediata. Muy bien, y hablabas de docencia, Jorge Adares, con quien estamos charlando, que es precandidato a jefe de gobierno en la ciudad, pero es secretario gremial de ADEMIS. ADEMIS anuncia que va a haber paro mañana, puede ser, Jorge. Y por otro lado, bueno, ¿cómo manejás esto de lo que está pasando en Jujuy y que el gobernador, que también es uno de los que se candidatea, por lo menos para una de las presidencias, ha criminalizado la protesta? Bueno, efectivamente, digamos, empezando por lo de Jujuy, que me parece que lo más urgente en cuanto a denuncia, porque en principio no vemos que esto esté instalado en los medios a nivel nacional, ¿sí? Donde hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado hay un gran conflicto precisamente de la docencia y de los trabajadores de la salud, ¿sí? Lo mismo que planteaba en la ciudad de Buenos Aires, la crisis se expresa en estos dos sectores, pero además hay una profunda crisis política donde el gobierno de la provincia, digamos, Gerardo Morales a la cabeza, intenta una reforma constitucional donde directamente se prohíba la protesta, pero además que se avance en la criminalización de la protesta. Esto ha generado que ya hace semanas que hay un estado de movilización permanente en la provincia, que estamos siguiendo, digamos, paso a paso, ¿sí? Y esto tiene que ver en algún lugar con lo del paro de mañana, porque mañana
El paro nosotros intentamos que tenga un carácter nacional. Está la docencia de Jujuy en paro, está la docencia de Salta, la docencia de Misiones, está parando Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, es decir, por lo menos mañana Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, es decir, hay por lo menos 10 distritos que están en conflicto en este momento. Insistimos, mañana le vamos a dar un carácter nacional a esta medida y mañana van a venir además delegaciones de esas provincias para que hagamos un acto en el Ministerio de Educación, Palacio Pisurno, para expresar la necesidad de todos los trabajadores y de la docencia en particular, que es de una actualización urgente del tema salarial. Claro, porque realmente los salarios son muy bajos, los que tiene el docente, y por otro lado, hablando de docencia y de educación, veía que la mayoría o un número importante de estudiantes, Jorge, se les complica también llegar a estudiar o estar en la universidad por, obviamente, la inflación, los grandes costos, los gastos, conseguir un alquiler. Realmente es una situación compleja para la educación hoy por hoy. Totalmente, totalmente. Digamos, es una situación compleja para la educación, para los estudiantes, digamos, cuyas familias o ellos mismos, ¿no?, viven de un salario que no alcanza. Esto, digamos, desequilibra absolutamente todo. En el caso, digamos, educativo, no solamente el universitario, en la ciudad de Buenos Aires está el gobierno insistiendo en un ataque muy profundo a los institutos de formación docente. Es decir, el Instituto de Formación Docente, entre otras cosas, prepara y es un generador de fuentes de trabajo. Ahora, las limitaciones son tan grandes que si a esto que vos decís, ¿no?, la crisis económica, las dificultades que tiene un estudiante, el gobierno le agrega otras. Porque, por ejemplo, nivel inicial, ¿no?, las famosas maestras de jardín, el gobierno anunció que cierra la cursada en varios institutos dejando uno. Entonces, la verdad que no es lo mismo para una compañera, para un estudiante que vive en la zona sur, después de trabajar todo el día, tener que, por ejemplo, atravesar toda la ciudad para ir a estudiar a uno de los pocos institutos que el gobierno va a dejar en pie. Claro. Entonces, es un ataque, digamos, doble. Por un lado, el ataque salarial, la crisis económica de las grandes mayorías, y por otro lado, la liquidación de lo que es la estructura del sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires de carácter público, ¿no? Muy bien, Jorge, para ir cerrando, ¿por qué tienen que elegir a Jorge Adaro en las elecciones? A ver, ¿por qué tienen que elegir al Frente de Izquierda? Porque entendemos que nosotros hacemos la única propuesta distinta al resto. El resto está planteando matices, ¿sí? ¿Cómo seguimos pagando una deuda impagable al Fondo Monetario? ¿Cómo seguimos ajustando los presupuestos, insisto, de educación, de salud, si es por shock, si es gradual? Nosotros lo que estamos planteando es un gran debate sobre la necesidad de dejar de pagar. En los últimos 3 años se han pagado 25.000 millones de dólares en intereses de deuda externa. Ese dinero entendemos que tiene que estar para reactivar la obra pública tanto a nivel nacional como en la ciudad, porque es una propuesta donde defendemos a ultranza la educación y la salud pública. Tenemos, digamos, con qué demostrar que esto lo venimos haciendo. Estos son, digamos, algunos de los motivos por el que nosotros pedimos el voto a la fórmula de Miriam Bregman del Caño y en la ciudad de Buenos Aires a mi candidatura. Jorge, te agradezco mucho tu tiempo porque sé que estás trabajando, así que gracias. Y si te parece, en unos días, un tiempito más adelante, te vuelvo a molestar para seguir charlando, ¿te parece? Cuando ustedes quieran. Muchas gracias por el contacto y les mando un saludo. Abrazo grande, Jorge, cuídate. Jorge Adaro, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también secretario gremial de ADEMIS, hablando con nosotros en Mejor Tarde que Nunca. Son las 10 de la mañana.